Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Volvimos a escuchar esta semana la frase que repetimos a menudo, ordinariamente, naturalizada ya entre nosotros: que se pudra en la cárcel, que se pudra en la cárcel, que se pudra en la cárcel. Cuanto más despectivo, cuanto más violento suene, mejor. Solo que en este caso, el que pronunciaba la frase y era replicada casi con regocijo por todos los medios audiovisuales, era el papá de un chico de 17 años que efectivamente irá a la cárcel. Un chico cuyos desórdenes, la falta de bordes y contención emocional no fueron atendidos a tiempo, claramente. También habrán visto por la tele la casa precaria donde vivía, seguramente la falta de escolarización o de trabajos aceptables en la familia, de oportunidades, en fin, un chico de la periferia marginada, porque hay miles de chicos que viven en la periferia pero no sufren condiciones de hacinamiento, posiblemente maltrato o desdén de sus pares. La idea de que están fuera del sistema y no dentro de una organización que cobija. Son problemáticas de gran complejidad que son borradas en los 3 segundos que dura la pronunciación de esa frase: que se pudra en la cárcel. 9 segundos, ponele, porque esa frase nunca se dice una sola vez. El que la pronuncia suele reiterar la mención. Puede escucharse hasta 3 veces, porque el que escucha reafirma que se pudra en la cárcel. Esos 3 segundos o 9 obturan para siempre la posibilidad de que una vida nueva tenga la ocasión de regenerarse o de recibir todo lo que le ha sido negado durante su crianza o durante el tiempo que lleva vivo. Como si todo fuera poco, en medio, una vez más, las drogas que también consumía y posiblemente vendía este chico de 17 años inserto, ahora sí, en una sociedad donde se celebra y naturaliza el uso de sustancias que en exceso despersonalizan al sujeto. No es el mismo pibe que parieron sus padres, es otro, tomado por sustancias que distorsionan la conducta y en algunos casos vuelven temerarios los comportamientos de esas personas que consumen. No importa si andás en bicicleta y te juntás en la plaza o andás en un Mercedes-Benz. ¿Han escuchado hablar de las fiestas importantes donde se sirven pastillas, ¿no es cierto? Y agua mineral, que es lo que pide el uso de esas sustancias. Bueno, en medio de esas hipocresías, me permito empezar entonces por lo que enseguida nos apresuramos a llamar el victimario, o como más nos gusta decirle, el asesino, porque de la nenita tristemente arrollada, víctima de una horrible muerte, del dolor interminable de esos papás que no podrán entender por mucho tiempo, quizá nunca, por qué les tocó a ellos, de esa parte ya hablaron durante toda la semana un centenar de personas en la radio y en la tele. Dolor y condena sin matices.
duplicidades y astucias que no permiten el mínimo resquicio para poder vernos de un modo más profundo, integral, y que contemple ir a las raíces de por qué pasa esto, cuál es el trasfondo de vivir en ciudades donde la marginación se acrecienta todos los días, por más que los gobiernos mencionen índices y proyecciones de la economía inapropiada, también llena de tramoyas y engaños. ¿Por qué creen que crece la inseguridad? ¿Porque está lleno de delincuentes el conurbano? ¿Que hay alguna cosa que mágicamente los acumula? ¿O porque falla la educación, la justicia, decepcionan los liderazgos y la exclusión ya es intolerable? ¿Qué tiene que ver el índice de pobreza y exclusión, más todo lo que dije antes, con un chico de 17 que no pudo ser amado, contenido amorosamente, que no pudo tener dedicación de sus papás, de sus tíos, del entorno, para cobijar y resguardar a tiempo lo que terminó convirtiéndose en un monstruo para la sociedad desentendida, que solo aparece para decir en los bares o repetir en sus casas lo que dice livianamente la televisión? Que se pudra en la cárcel. Hay una parte de nosotros, o del nosotros, que sigue apoltronada y no termina de despertar. Sigue creyendo que este es un mundo sostenible para que prospere la vida, y no lo es. ¿Cuál creerían que puede ser el resultado de tanta farsa y tantos disfraces? Y finalmente, ¿qué vamos a hacer con todo esto que relato y que se solapa, que no va a ser mencionado en ninguno de los discursos? Esta semana volvió la idea de construir más cárceles y no se escucha nadita de cómo repensar la educación. Repensar, digo, no digo más educación como decimos livianamente. Repensar la educación que nos estamos dando. Si seguirá inclusive siendo la escuela como la conocemos casi exclusivamente el modo de obtener conocimiento, o si necesitaremos diseñar otras alternativas para los aprendizajes. Siglo XXI, era de los datos, de la tecnología, de herramientas como jamás pensó iba a tener la humanidad. De eso casi nada, de cárceles sí. Entonces, ¿salimos a cazar a todos los pibes de 17 años que consumen droga y son pobres? ¿O los salimos a socorrer? Yo creo que hay que salir como los bomberos. Eso tenemos que hacer. Todos los chicos son nuestros hijos. Esa es una idea recurrente que ustedes saben, me aparece y deseo compartir una vez más. Y hoy tengo ganas de decir además que todas las mujeres y todos los hombres quizá debamos ser un poco la red de ese papá que entregó a su hijo, que hizo bien, pero que en su enojo y desesperación también pronunció la más violenta de las frases que vengo repitiendo: que se pudra en la cárcel. Y como habló de su propio hijo, eso no le va a hacer bien. Si hubiese un modo de reparar tanto dolor, sería bueno acudir en su ayuda con la misma intensidad que debiéramos socorrer a los papás y a la familia de la nenita que murió en este episodio que les relato. Todos somos víctimas cuando las instituciones fallan del modo que están fallando acá. Yo trabajo
muy cerca de lo que llamamos el Palacio de Justicia. La radio está a pocas cuadras. Podríamos decir que impartimos justicia en la Argentina desde un palacio. Y muy pronto, con 5 hombres al frente de esa institución. Porque la Corte Suprema de Justicia funciona ahí. Y es curioso, ¿no? Porque luego solemos hablar de los sesgos y las arbitrariedades de la inteligencia artificial. Pues acá, en las narices de todos, en el alto tribunal hay 5 varones. ¿Pueden imaginar los fallos sesgados de ese patriarcado instalado en el pedestal más alto de la justicia? ¿Se atreven o ni siquiera eso? Lo cito para agregarnos preguntas, porque todo tiene relación con la violencia y la inseguridad desatada en Argentina. Si además pensamos que parte de esos miembros son nombrados por decreto, la violencia crece. Y como no hay nada que justifique la violencia, tendremos que salir de la comodidad aparente de nuestros sillones frente a Netflix. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Quiénes somos y a qué mundo pertenecemos? ¿Cuál es la naturaleza de ese nosotros que sí podría tomar la organización de su propia vida y extenderla al diseño de la estructura comunitaria? En medio de un contexto hostil es posible enfrentar la ceguera de quienes siguen apuntalando una organización que ya sabemos es insostenible. Tenemos que hacerlo juntándonos, aunque sea en casas de familia, para poner todo esto en común y pensar una organización más justa. Para honrar ese espacio, es cierto, uno debe cruzar el puente y llevar su presencia plena y auténtica al mundo del otro. Y al hacerlo, se crean entonces las condiciones perfectas para crear un verdadero encuentro, una microasamblea en una zona templada que garantice relaciones genuinas, nutritivas y satisfactorias. Luego, si el crecimiento resulta exponencial, tendremos a millones de personas pensando esos mundos que imaginamos y merecemos. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.